Este ejercicio nos dice que un esquiador de masa de 78 kilogramos es empujado hacia arriba por la montaña con un ángulo de 12 grados respecto del horizontal, fíjense el ángulo de la montaña, por una cuerda que está a 20 grados respecto de la superficie de la montaña. Este es el ángulo de 20 grados respecto de la superficie de la montaña. El valor de la tensión es de 210 newtons y nos pide calcular la fuerza de fricción y la normal, siendo el movimiento a velocidad constante. En nuestra tabla de datos vamos a tener nuestro ángulo alfa, que va a ser el ángulo de 12 grados, nuestro ángulo beta, que va a ser nuestro ángulo de 20 grados, la masa, la tensión de la cuerda, y nos dicen que la aceleración es igual a 0, por ser un movimiento a velocidad constante. Y nos piden averiguar cuánto vale la fuerza de rozamiento y la normal. Si dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre, nos quedan como fuerzas actuando el peso, la fuerza de rozamiento, la normal y la tensión. Nuestro sistema positivo en X lo situamos paralelo a la superficie de la rampa y nuestro sistema positivo en Y lo situamos perpendicular al eje X. Entonces nuestra suma vectorial de fuerzas nos va a quedar la tensión más el peso más la normal más la fuerza de rozamiento es igual a la masa por el vector aceleración. Si nos fijamos el diagrama de cuerpo libre, tenemos únicamente dos fuerzas, que son la fuerza de rozamiento y la fuerza normal, que están actuando plenamente en el eje X o plenamente en el eje Y. En cambio, tenemos el peso y la tensión que están actuando con componentes en X y con componentes en Y. Va a haber que descomponerlas para ver qué tanto trabaja en cada uno de los ejes. Primero vamos a analizar la tensión. Tenemos que el vector de la tensión tiene una componente en Y positiva y una componente en X negativa. Es decir, la componente en Y apunta en el mismo sentido que nuestro eje en Y positivo. Nuestra componente en X va a apuntar en sentido opuesto a nuestro eje en X positivo. Si vamos con el peso, nos va a quedar que la componente en Y está actuando de forma negativa, tiene el sentido opuesto a nuestro sistema de referencia. Y la componente en X está actuando en forma positiva, tiene el mismo sentido que nuestro eje X. Y ahí quedan escritas las componentes y los sentidos en los que actúan. La fuerza de rozamiento sabemos que siempre se va a oponer al movimiento. Y si el ejercicio nos dice que el esquiador es empujado por una cuerda con una tensión hacia arriba, la fuerza de rozamiento va a apuntar hacia abajo. Cuando hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X, nos va a quedar la componente en X del peso, que la acabamos de ver, la fuerza de rozamiento en sentido positivo y la tensión en sentido negativo. Y eso es igual a la masa por la aceleración en el eje X, que es igual a 0 porque el ejercicio nos dice que la velocidad es constante. Para nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y vamos a tener la normal, que está apuntando en sentido positivo, la componente en Y de la tensión, que también tiene sentido positivo, la componente en Y del peso, que tiene sentido negativo. Eso es igual al valor de la masa por la aceleración en el eje Y. Y sabemos que la aceleración en el eje Y es igual a 0. Por descomposición trigonométrica, nosotros sabemos que la componente en X del peso va a ser igual al valor del peso por el seno del ángulo alfa y la componente en Y va a ser igual al valor del peso por el coseno del ángulo alfa. De nuestras ecuaciones podemos decir que ya sabemos cuánto vale nuestro peso en X y cuánto vale nuestro peso en Y. Nos quedan como incógnitas la normal, la fuerza de rozamiento y las componentes de las tensiones. Para analizar eso vamos a hacer un nuevo esquema. Si tenemos nuestra tensión como hipotenusa de triángulo y tenemos las componentes X e Y y el ángulo beta, podemos decir que el seno del ángulo beta es igual a la componente en Y de la tensión, que es el lado opuesto, sobre la hipotenusa, que es la tensión. Y que el coseno del ángulo beta va a ser igual a la componente en X de la tensión, que es el lado adyacente, sobre la hipotenusa, que es la tensión. Y si despejamos la componente en X y la componente en Y, nos queda que la componente en X es igual a t por el coseno de beta y que despejada la componente en Y nos queda que la tensión en Y es igual a la tensión por el seno del ángulo beta. Si volvemos a nuestras ecuaciones iniciales, ahora tenemos el valor de la tensión en Y y el valor de la tensión en X. Solo nos falta despejar la fuerza de rozamiento y la normal para averiguar su valor. Partimos de la ecuación inicial, donde tenemos que el peso en X más la fuerza de rozamiento menos la tensión es igual a 0, y despejando la fuerza de rozamiento nos queda que es igual a la tensión en X menos el peso. Si ampliamos nuestros valores, nos queda que la tensión en X es igual
a t por el coseno del ángulo beta, y el peso en x es igual a p, que es el peso, por el seno del ángulo alfa. Recordemos que el peso es igual al valor de la masa por la aceleración de la gravedad. Reemplazando nos queda el valor de la tensión, que es 210 newtons, por el coseno de 20 grados, que es el valor de beta, menos 78 kilogramos, que es el valor de la masa, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la aceleración de la gravedad, por seno de 12, que es el valor del ángulo alfa. Y nos queda que la fuerza de rozamiento tiene un valor de 38.4 newtons. Para averiguar el valor de la normal, simplemente vamos a trabajar con la ecuación en el eje Y. Tenemos que la normal más la componente de ni de la tensión menos la componente de ni del peso es igual a 0. Si despejamos la normal, nos queda la componente de ni del peso menos la componente de ni de la tensión, que es igual a el peso por el coseno de alfa menos la tensión por el seno de beta, es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por el coseno del ángulo alfa menos 120 newtons, que es el valor de la tensión, por el seno del ángulo beta. Y esto es igual a 706,6 newtons.